Entre Libros, el programa radial de literatura de la Secretaría de Educación del Distrito de Barranquilla y la Fundación Círculo Abierto. Julio Cortázar dijo una vez que en ese combate que se entabla entre un texto apasionante y su lector, la novela gana por puntos, mientras que el cuento debe ganar por nocaut. Hoy, en Entre Libros Radio, hablaremos del cuento. Nos acompañan Gabriel García Márquez, Edgar Allan Poe, Chekhov, Horacio Quiroga, Rulfo, Carver. Conduce el programa Óscar Pantoja. Bienvenido, Óscar. Amigas y amigos, reciban un saludo. Qué bueno volverlos a encontrar en este espacio donde las historias son las invitadas especiales. El día de hoy vamos a hablar de un género pequeño en extensión, pero inmenso en contenido y reflexión: el cuento. Nuestro programa de hoy nos resolverá una duda. ¿Cómo se escribe un cuento? Cuentan que Había una vez. Érase una vez. Érase una vez. Cuentan que una vez. Había una vez. Érase una vez. Érase una vez. Estas simples palabras que acabamos de escuchar son suficientes para ponernos en alerta, en suspenso, en tensión. Sí, porque después de ellas empieza la historia. En nuestro cerebro, estas tres pequeñas palabras se vuelven inmensas. Son el inicio de algo que ha ocurrido desde que tenemos uso de razón. Y nos dicen que un cuento acaba de empezar. Mi madre me pidió que la acompañara a vender la casa. Había llegado esa mañana desde el pueblo distante donde vivía la familia y no tenía la menor idea de dónde encontrarme. Preguntando por aquí y por allá, entre los conocidos, le indicaron que me buscara en la librería Mundo o en los cafés vecinos, donde yo iba todos los días a las 12 y a las 6 de la tarde a conversar con mis amigos escritores. El que se lo dijo le advirtió: vaya con cuidado, porque son locos peligrosos. Llegó a las 12 en punto. Se abrió paso con su andar ligero por entre las mesas de libros en exhibición. Se me plantó enfrente, mirándome a los ojos con la sonrisa de picardía de sus días mejores, y antes de que yo pudiera reaccionar, me dijo: soy tu madre. Era ella, en efecto, Luisa Santiago Márquez Iguarán. Algo había cambiado en ella que me impidió reconocerla a primera vista. Tenía 45 años y no nos veíamos desde hacía 4. Sumando sus 11 partos, había pasado casi 10 años encinta y por lo menos otros tantos amamantando a sus hijos. Había encanecido por completo antes de tiempo. Los ojos se le veían más grandes y atónitos detrás de sus primeros lentes bifocales, y guardaba un luto cerrado y serio por la muerte reciente de su madre, pero conservaba todavía la belleza romana de su retrato de bodas, ahora dignificada por un aura señorial. Antes de nada, aún antes de abrazarme,
me dijo con su estilo ceremonial de siempre: vengo a pedirte el favor de que me acompañes a vender la casa. No tuvo que decirme cuál ni dónde, porque para nosotros solo existía una en el mundo: la vieja casa de los abuelos en Aracataca, donde tuve la buena suerte de nacer y donde salí poco antes de cumplir los 8 años para no volver a entrar nunca más. Acabamos de escuchar la voz del gran contador de cuentos y de historias, no solo colombianas, sino en el mundo, Gabriel García Márquez. En su lectura, el cuento nos narra el día en que su mamá llegó a buscarlo para que la acompañara a vender la casa de los abuelos en Aracataca. Todos entendimos la historia, todos vimos con claridad lo que quiso mostrarnos. Todos imaginamos a la mamá, a la casa y a él. Y es que el cuento tiene sus rasgos y características propias que lo hacen diferenciarse de los otros géneros literarios. Recordemos que el arte literario es muy rico. Es como un árbol frondoso del que salen grandes ramas. Una rama puede ser la novela, otra rama la poesía, y una tercera puede ser el cuento. Crónicas, biografías, aforismos son otras ramas del árbol, y cada una de ellas tiene sus rasgos propios, sus reglas y formas. En el caso del cuento, las características que lo hacen especial, que lo diferencian de los otros géneros, es lo que vamos a conocer hoy. Vamos a realizar un paneo de esta bella forma de construcción literaria que está al alcance de todos. Veremos a sus grandes maestros, la forma como se construye un cuento, lo que significa un cuento, y terminaremos escribiendo un cuento. Como dijimos, el cuento ha sido un género al que han acudido grandes escritores y escritoras para transportar algo que han visto, que han oído, que han soñado o que han fantaseado, y llevarlo a la hoja para que posteriormente llegue a nosotros en las páginas de un libro. Los invito, antes de empezar con nuestras acostumbradas secciones, a darnos una vuelta histórica por el cuento. Nuestro primer invitado es el maestro Edgar Allan Poe, genio y figura en el género del cuento, creador del género policíaco, género del terror, aportó a la crítica literaria y puso sus fundamentos, y fue uno de los mejores poetas de los Estados Unidos. Todo esto a una edad muy corta, los 40 años. Sí, soy nervioso. Eso es cierto. Soy nervioso, terriblemente nervioso. Eso lo admito. Pero no loco. Loco, no. Y lo voy a probar. Van a ver ustedes, por mi relato, que no es el relato de un loco, todo lo contrario. ¿Quieren saber por qué lo maté al viejo? Sí, nervioso. Muy nervioso. Yo no tenía nada contra él. Era un buen hombre. Yo trabajaba para él, pero no loco.
vivía en su propia casa. Siempre lo respeté, era un buen hombre. Yo lo quería al viejo, yo lo quería, pero su ojo celeste, cubierto por una película córnea. Era horroroso ese ojo. Pero no tenía nada contra él. Era un buen hombre. Yo lo quería al viejo. Ustedes no saben lo que es no poder dormir por las noches, porque ese ojo falsamente ciego del viejo era un ojo que lo veía todo. A mí me transformaba en cosa. No me dejaba dormir, no me dejaba descansar, no podía descansar por las noches. Ese ojo de buitre. Por supuesto, nada contra el viejo. Acabamos de escuchar un fragmento del gran cuento El corazón delator, leído por el señor Alberto Laiseca. En el cuento podemos ver ya el tema del terror, de la locura y de la fantasía que tanto le encantaban al maestro Poe. Pero, ¿por qué les decimos maestros a los grandes creadores de cuentos? En esto quiero ser muy específico y dar una respuesta exacta. Se le dice a alguien maestro porque conoce su oficio en profundidad. En este caso, el oficio de escribir una historia. Un maestro conoce muy bien sus herramientas de trabajo con las que va a empezar a ejecutar la obra. Igual que un carpintero que conoce su martillo, su cepillo y su sierra, un escritor o escritora conocen sus herramientas, la construcción de personajes, las figuras literarias y la trama del cuento. Si se conocen las herramientas de trabajo, se pueden construir historias sorprendentes. Edgar Allan Poe había estudiado por su cuenta, leyendo mucho y comprendiendo cómo se podía escribir de la mejor forma una historia. Sabía que tenía la atención del lector durante 20 o 30 minutos como máximo, y dándose cuenta de este aspecto, escribía con esa extensión de tiempo para que sus lectores no se escaparan de la página. Había aprendido a comenzar una historia con un problema muy claro, diciéndolo de forma directa y sin irse por entre las ramas. Había entendido que el género del terror le gustaba a la gente, y que entre más arriesgado fuera con sus historias, el público mejor la recibiría. El gato negro, la caída de la casa Usher, Leonora, Ligeia, el barril del amontillado, Berenice, son solo unos de sus títulos, de sus cuentos y de sus obras maestras. El tiempo pasa y los escritores y escritoras siguen explorando formas y modos para contar las historias. Sin duda alguna, el estadounidense Poe influyó en cientos de escritores y la estructura del cuento clásico. Aquel que tiene los aspectos antes dichos, más la suma de los 3 puntos claves como son inicio, nudo y desenlace, marcaron en la historia del cuento un punto muy importante para el arte de contar relatos. Y de 1840 pasamos a 1900, donde otro gran maestro empezaría a escribir cuentos que de modo muy particular llevarían al género a conocerlo como el cuento moderno. Estamos hablando del médico ruso Anton Chejov, renovador indiscutido de la herencia de Poe, fallecido en 1849 en Baltimore. Anton Chejov ha pasado a la historia como el cuentista perfecto. Nada escapó a su pluma, ni el humor desaforado, ni la carta de amor desdichado, ni la sombra de la desgracia o el azar que todo lo puede.
Nadie ha exagerado respecto al poder de la prosa de Chejov. Nadie que quiere escribir un cuento, digo yo, debería escribirlo sin haber leído antes a Chejov. Nació en 1860 y murió en 1904 de una tuberculosis que lo persiguió toda la vida. Médico de profesión, como usted sabe, escribió sus primeros relatos en el año de 1880. Sus obras clásicas de teatro aún se representan en nuestros días. La capital está envuelta en las penumbras vespertinas. Cae lentamente la nieve en gruesos copos. Gira alrededor de los faroles encendidos. Se extiende, en fina, blanca capa, sobre los tejados, sobre los lomos de los caballos, sobre los hombros humanos, sobre los sombreros. El cochero Yona está todo blanco, como un aparecido, sentado en el pescante de su trineo. Encorvando el cuerpo cuanto puede estarlo un cuerpo humano, permanece inmóvil. Diríase que ni una luz de nieve que cayese encima le sacaría de su quietud. Su caballo está también blanco e inmóvil. Por su inmovilidad, por las líneas rígidas de su cuerpo, por la tiesura de palo de sus patas, parece, aún mirado de cerca, un caballo de dulce que se les compra a los chiquillos por una copeca. Hállase sumido en sus reflexiones, un hombre o un caballo, arrancados del trabajo campestre y lanzados al infierno de una gran ciudad. Como Yona y su caballo, están siempre entregados a tristes pensamientos. Es demasiado grande la diferencia entre la apacible vida rústica y la vida agitada, toda ruido y angustia, de las ciudades relumbrantes de luces. Hace mucho tiempo que Yona y su caballo permanecen inmóviles. Han salido a la calle antes de almorzar, pero Yona no ha ganado nada. Las sombras se han adensado. La luz de los faroles se van haciendo más intensas, más brillantes. El ruido aumenta. ¡Cochero! Oye de pronto Yona. ¡Llévame a Viborskaya! Yona se estremece. Al través de las pestañas cubiertas de nieve, ve a un militar con impermeable. ¿Oyes? ¡A Viborskaya! ¿Estás dormido? Yona le da un latigazo al caballo, que se sacude la nieve del lomo. El militar toma asiento en el trineo. El cochero arrea al caballo, estira el cuello como un cisne y agita el látigo. El caballo también estira el cuello, levanta las patas y sin apresurarse, se pone en marcha. ¡Ten cuidado!, grita otro cochero invisible con cólera. ¡Nos vas a atropellar, imbécil! ¡A la derecha! Vaya un cochero, dice el militar. ¡A la derecha! Siguen oyéndose los juramentos del cochero invisible. Un transeúnte que tropieza con el caballo de Yona gruñe amenazador. Yona, confuso, avergonzado, descarga algunos latigazos sobre el lomo del caballo. Parece aturdido, atontado, y mira alrededor como si acabase de despertarse de un sueño profundo. Se diría que todo el mundo ha organizado una conspiración contra ti, dice con tono irónico el militar. Todos procuran fastidiarte, meterse entre las patas de tu caballo. Una verdadera conspiración. Tanto Poe como Chejov me han enseñado infinitamente a escribir cuentos. Sin ellos no lo hubiera podido hacer. Si Poe empezó a trabajar la profundidad psicológica en sus personajes, Chejov llevó al límite la complejidad psicológica de sus héroes y sus heroínas. ¿Pero a qué nos referimos con la profundidad psicológica? Ese es uno de los rasgos característicos del cuento moderno. En La tristeza, el cuento que acabamos de escuchar, vemos a un cochero humilde, pobre, viejo, al que todos humillan, todos gritan y todos pasan por alto. Él quiere contar algo, pero no lo dejan. Así pasa el día y no logra ganar nada porque no le pagan por el mal servicio que ha prestado. Hace un frío increíble y solo, en compañía de su caballo, por fin puede contar lo que ha querido contar durante todo el día. Su hijo ha muerto. La tristeza es total. Esa es la profundidad psicológica que propone Anton Chejov. Escribió algo más de 600 cuentos. También hizo piezas de teatro geniales. Y lo que nos enseña es aquel proverbio que dice que entre menos más.
Sus cuentos son precisos, exactos, con las palabras contadas, lo que nos dice que no tenemos que exagerar, no tenemos que forzar la historia. Debemos oírla y contarla con sencillez. El tiempo pasa volando y ya estamos terminando esta introducción en nuestro programa de hoy. Desde luego que vamos a conocer la obra de otros maestros más adelante, pero es el momento de entrar a nuestras secciones. Entonces, empecemos. Entre Libros te invita a explorar la bibliografía de autores como Edgar Allan Poe, Anton Chejov, Juan Rulfo, Horacio Quiroga, Julio Cortázar, entre otros maestros del cuento. Escríbenos al 304-605-6253 ¿qué títulos te encuentras? 304-605-6253. Sección 1. ¿Qué es un cuento? Para empezar a comprender qué es un cuento, empecemos escuchando dos decálogos que nos irán respondiendo esta complicada pregunta. Y recuerden que estamos como en un taller de carpintería. Decálogo del perfecto cuentista. Ensayo publicado por primera vez en la revista bonaerense Babel, en julio de 1927. Autor: Horacio Quiroga, cuentista, dramaturgo y poeta. Nació el 31 de diciembre de 1878 en Salto, Uruguay. Falleció a los 58 años el 19 de febrero de 1937 en Buenos Aires, Argentina. Decálogo del perfecto cuentista. 1. Cree en un maestro, Poe, Maupassant, Kipling, Chejov, como en Dios mismo. 2. Cree que su arte es una cima inaccesible. No sueñes en domarla. Cuando puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo. 3. Resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia. 4. Ten fe ciega, no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Ama a tu arte como a tu novia, dándole todo tu corazón. 5. No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las 3 primeras líneas tienen casi la importancia de las 3 últimas. 6. Si quieres expresar con exactitud esta circunstancia, desde el río soplaba el viento frío, no hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarla. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes. 7. No adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable, pero hay que hallarlo. 8. Toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos pueden o no les importa ver. No abuses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea. 9.
No escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino. 10. No pienses en tus amigos al escribir, ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida del cuento. De la lectura anterior del Decálogo de Horacio Quiroga, otro gran maestro del cuento, vamos deduciendo que un cuento es una historia corta, muy bien pensada, escrita con economía de palabras, discreta, con un lenguaje sencillo y no extravagante, muy precisa en la descripción de escenas, personajes y la voz de los personajes mismos. En otras palabras, es un mundo en miniatura. Quiero compartir con ustedes, amigas y amigos, mi propio decálogo que escribí en el libro Así no se escribe una historia, que está ya próximo a ser publicado, y como estamos en este tema, me parece muy oportuno compartirlo. Les voy a explicar un poco en qué consiste. En Así no se escribe una historia, como el nombre lo dice, quiero mostrar con cierto humor los errores en los que los escritores incurrimos, y más cuando somos jóvenes, incurrimos en la forma y en el momento de construir una historia. Y mediante el reconocimiento de esos errores, hay que enfocarse en el tema y dejar al lado la escritura muchas veces descuidada que al principio se ejecuta. Generalmente, los libros de teoría te dicen los aciertos en el momento de escribir, pero no los desaciertos, los hierros. Y eso es lo que quiero mostrar con este sencillo libro. Entonces, el decálogo no va a mostrar, no nos va a decir ahora las formas y actitudes más exactas de comportarse como escritor, sino va a decir lo contrario. Entonces, la lectura va a ser un poco irónica y ustedes, amigas y amigos, se darán cuenta que es todo lo contrario lo que hay que hacer con este decálogo que propongo a continuación. El decálogo del escritor o cuentista descuidado. 1. El escritor debe sentarse frente a la hoja en blanco, cerrar los ojos y esperar fervientemente a que llegue la inspiración. Esperar, 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 esperar. 2. El escritor o cuentista solo debe escribir los días hábiles, media hora por día, nada más. Por ningún motivo escribir los sábados, domingos y festivos. 3. No debe leer demasiado, no debe investigar mucho. ¿Para qué? Si eso no tiene nada que ver con la historia. 4. No debe jamás confiar en la técnica, en un diseño planeado, ni en ninguna estructura que sostenga su relato. ¿Para qué? Si todo se trata de talento puro. 5. El escritor o cuentista debe desarrollar su megalomanía cada segundo hasta llevarla al límite. Debe caminar, reír, moverse y hablar como un escritor. Que la gente sepa de entrada con quién está tratando y empiecen a hacer las reverencias del caso. 6. El escritor o cuentista debe criticar, cuestionar y hasta condenar los concursos literarios donde sus obras no ganan. Condenar a los jurados de los concursos por ciegos y carentes de toda estética, incapaces de evaluar su obra. 7. Debe aplazar el tiempo que considere conveniente, días, meses, años, la escritura de su cuento. Nada ni nadie tiene derecho a interrumpirle ese tiempo sagrado
en el que aplaza su creación. Se sabe que en ese tiempo él la piensa. ¡8! Debe confiar de manera rotunda en la suerte, porque es sólo ella la que lo sacará de la nada y hará que escriba sus cuentos. 9. El escritor que no tenga trabajo, comida, bebida, comodidades y compañías, no debe escribir. 10. El escritor o cuentista, antes de escribir su primera frase, debe primero pensar en el éxito. Amigas y amigos, como se dan cuenta, es un decálogo con humor, pero que nos dice la forma contraria a la que tenemos que acercarnos a escribir una historia, de forma sencilla, con conocimiento y con todos los recursos a la mano. Pero escuchemos unas grabaciones sobre algo que es muy importante, la lectura, recomendaciones para leer. ¿Con qué lecturas, con qué autores empezar? Bueno, decidí hacer un video respecto a eso, aunque limitándome a los cuentistas para facilitar un poco el asunto. Una novela requiere más compromiso que un cuento, eso es verdad, en el sentido de que lleva mucho más tiempo leerla, y la poesía es un gusto que suelen adquirir los lectores ya experimentados en prosa, así que por eso elijo el género del cuento. Que entonces, sin más dilación, vamos con estas lecturas esenciales para cuentistas, que no por eso dejan de ser lecturas esenciales para todo escritor. Edgar Allan Poe es el maestro de los maestros, y no solo por habernos deslumbrado con sus oscuros cuentos de terror y crear el género policial, sino por sus aportes teóricos y prácticos, que es lo más importante, a la narrativa. Entre sus obras más redondas se cuentan El corazón delator, El gato negro, El tonel de amontillado, La carta robada y tantos otros. En la pantalla final y en la descripción les dejo un video que le dediqué al genio de Baltimore, donde entre otras cosas comento un poco la idea que él tenía de cómo escribir un cuento o un poema incluso. ¿Qué decir de este prolífico, no solo en historia sino también en amoríos, escritor francés? Ningún cuentista debería dejar de leer obras como Bola de Cebo, El Orla o El Collar, entre muchísimos otros. Del riñón de Poe nombraré a estos dos sudamericanos. El primero, Horacio Quiroga, tiene defectos de estilo y en ocasiones nos daremos cuenta de que su lenguaje envejeció un poco mal, circunstancias nimias que no atentan contra el placer de leer sus cuentos de amor, de locura y de muerte. La mayoría de ellos una clase magistral de cómo estructurar una historia para conducirla a un final impactante. Hoy en día, algunas narraciones de Quiroga son más políticamente incorrectas que nunca. Fíjense por ejemplo en La gallina degollada o en El almohadón de plumas, que analicé en detalle para este canal. Les dejo el video en la descripción o en una pantalla final o en una tarjeta o donde me entre. Julio Cortázar, por su parte, ha sabido jugar con el tiempo y el espacio en obras como La noche boca arriba, Axolot o Continuidad de los parques. A otras tendencias de su cuentística las juzgo tan descartables y mal envejecidas como sus intentos novelísticos. De todos modos, también le dejo por ahí el enlace a un video en el que, entre otros, hablo de Julio Cortázar y su uso de las paradojas. Hasta ahora mencionamos a cuentistas rigurosamente clásicos. Con esto de clásicos me refiero a que seguían la clásica estructura con final sorprendente, lo que algunos han llamado el cuento de efecto. Con Chekhov, en cambio, se inaugura una nueva corriente, en que los finales no son una trompada certera, sino un golpe de judo aplicado en un nervio sensible y que duele más al otro día, cuando nos levantamos de la cama y el dolor ha decantado en nosotros. Uno de los cuentos más populares de Chekhov es La dama del perrito, aunque por supuesto que hay muchos más y muchos más breves que este que menciono.
Ya hablé en un video reciente sobre la teoría del iceberg. En muchos de sus cuentos, el escritor norteamericano extrema la fórmula de Chekhov a tal punto de que la verdadera historia que se está contando parece estar ocurriendo subterráneamente, y las situaciones más frívolas y cotidianas sugieren lo ominoso, lo bello, lo triste, lo humano. Sin riesgo de ser original, recomendaré relatos como Los asesinos, Las nieves de Kilimanjaro, La breve vida feliz de Francis Vancouver, Un lugar limpio y bien iluminado, o Colinas como elefantes blancos, entre otros. El mejor heredero de Hemingway, según muchos, había heredado incluso su afición por la bebida. En Raymond Carver, los climas corresponden, si no me equivoco, al llamado realismo sucio. Algunos de sus mejores cuentos son Diles a las mujeres que nos vamos o El desgarrador parece una tontería. Cabe destacar que después de muerto, Carver se vio envuelto en una gran polémica. Resulta que su editor, Gordon Lish, modificaba sus textos en un grado mucho mayor al que su función presupone, a tal punto de cambiar el final de una gran parte de ellos. Incluso a Lish se lo ha acusado, si cabe la expresión, de haber creado el estilo lacónico y duro de Carver, o en otras palabras, de haber creado a Carver. Un maestro de la ironía y del humor negro, en el canal leí un cuento de él que se los dejo en la descripción, ideal para aprender a escribir desde el humor más ácido, precisamente. Otro cuentista que se podría nombrar a este respecto es Ambrose Bierce. Con esta lista de autores fundamentales para leer y comprender el género del cuento, vamos despidiendo esta primera sección. No sin antes agradecer a todos aquellos que crean contenidos para chicas y chicos y les ayudan en la formación para escribir, como es el caso de esta lista de escritores recomendados por YouTube, pero que en esta ocasión la traemos a la radio, a ustedes para que la escuchen. Nos despedimos de esta sección primera y vamos a la número 2. Entre libros. Sección 2. ¿Cómo se escribe un cuento? Ahora entramos a una parte complicada de la historia, al quehacer, al oficio de escribir. Por eso vamos a llevar esta sección paso a paso. Y yo me apoyaré en el libro Así nos escribe una historia para poder contarles detalladamente y de la manera más sencilla cómo es escribir un cuento. El primer paso que daremos es el del viaje, la escritura como metáfora de un viaje. ¿Dónde se originan las historias de un cuento? Voy a responder a esta pregunta con fragmentos de una conferencia que di hace poco para los amigos de Bibliored en Bogotá. Los que quieran escuchar toda la charla la pueden encontrar en YouTube como La narrativa gráfica en Colombia. Son 2 conferencias. El origen de las historias siempre está en una imagen muy, muy profunda que hay dentro de mí. Y yo sé que dentro de todos los que creamos historias,
hay esas imágenes en la profundidad. Desde ese momento surge una fijación, una imagen que se queda quieta, que se queda totalmente conmigo, que se queda dentro de mí. Yo creo que ese es el punto de partida, desde mi punto de vista de la creación, para encontrar las historias, es buscar en nuestro pasado. Para mí, los recuerdos muy profundos son los que marcan ese inicio de historias. También puede ser un sueño constante, algo que se repita, que esté en nosotros siempre, o una persona que nos ha marcado también puede ser el origen de una historia, o desde luego un tema que no se nos va, un tema que no se nos quiere ir. Cuando uno quiere empezar a contar una historia, es como iniciar un viaje. Escribir para mí es concebir un viaje, y cuando uno concibe un viaje siempre hay un destino, unos boletos, un hotel, un dinero calculado, unos días precisos, porque eso es lo que buscamos con un buen viaje. Contar una historia es realizar un muy buen viaje, sumergirse en un buen viaje. Entonces, algo fundamental, chicas, chicos y amigos que nos escuchan, el viaje tiene un objetivo y la historia también tiene un objetivo. El problema en contar una historia es a veces cuando viajamos, queremos viajar sin saber por qué. Entonces, no tenemos boletos, no tenemos mochila, no tenemos absolutamente nada y no tenemos un objetivo. Por eso es que se vuelve tan complicado escribir historias, porque si no tenemos una claridad o una mediana claridad en lo que queremos encontrar, pues lo más lógico es que ese viaje, como digo acá, resulte un fiasco. Y luego nuestros amigos nos dirán, te lo dijimos, no vayas a hacer. Entonces, y nadie quiere recordar ese viaje. Entonces, una historia que no está bien contada es como un viaje mal hecho. Una historia que está bien hecha es como un buen viaje y que todos queremos oír. Volviendo a ese punto, a ese lugar donde encontramos el origen de las historias, a mí me parece fabuloso y todos lo tenemos. Aquí vemos una huella digital y en el fondo yo siento que cada uno de nosotros, los que contamos historias, tenemos una huella digital, un ADN propio de las historias. Por eso una historia no se parece a otra. De repente caemos en el lugar común de repetir las historias por la forma, porque nos dejamos llevar por influencias a veces, hasta la academia también puede llegar a ser nociva demasiado porque nos exige un canon para contar historias, en fin. No, cada una de nosotros tiene una huella digital y en esa huella digital hay unas fijaciones, hay unos pensamientos recurrentes, hay unos temas que nos gustan mucho. Esa huella digital es única en cada uno de nosotros y esa huella digital nos da una realidad y un inconsciente. En la foto que miramos al lado de la huella digital vemos un iceberg, y ahí vemos una realidad, pero lo que hay abajo de la realidad es lo mejor. Ahí yo siempre les propongo buscar las historias, amigas y amigos. Las historias para mí están en ese punto. Entonces, cuando uno ya entiende ese espacio, lo que hace es tener una disposición y una actitud para profundizar. Entonces, si uno tiene una profundización en esas fijaciones, en esos temas, en esos sueños, en esos personajes, va a tener algo muy interesante para narrar, va a empezar a construir la historia. La historia no surge de la nada, la historia surge de tener bajo presión uno mismo y buscar esos lugares. Entonces, yo planteo que la profundización debe darnos elementos necesarios para empezar a crear y así evitar que empecemos de cero. Entonces, estamos metiéndonos en ese punto. Pero si uno quiere contar una historia, nadie lo detiene. Si la historia está dentro de ti, si es una huella digital tuya, si ya está en toda la inmensidad de la profundidad tuya, va a salir. Escribir un cuento es como hacer un viaje con un objetivo muy puntual. Ahora quiero que escuchemos a los finalistas del premio Gabriel García Márquez de Cuento y nos van a dar unas indicaciones sobre cómo seguir esta idea de escribir el cuento
para que a su vez ustedes, amigas y amigos, las pongan en práctica. Cada recomendación, cada sugerencia, cada consejo es valiosísimo en el momento de formación, cuando uno empieza a escribir. Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez. Para mí, el germen de un cuento es una imagen. Parto con una imagen en la que se cifra algo que me interesa, que me provoca curiosidad, incomodidad y que trato luego de descifrar a través de la escritura. Trato además que el cuento se sostenga a partir de imágenes. Pensar visualmente para mí es fundamental y a partir de eso el cuento se va desenrollando. Generalmente no tengo mucha idea hacia dónde va el cuento. Sé que, por ejemplo, Horacio Quiroga decía: nunca te sientes a escribir un cuento si no sabes cómo termina, pero en mi caso lo voy descubriendo a través de estas imágenes. Por otro lado, para mí es importante mantener la tensión y el ritmo narrativo de un cuento, y en ese sentido me interesa que cada una de las acciones de los personajes y cada una de las cosas que está pasando en el cuento hagan avanzar la historia, que estén siempre diciendo algo de los personajes. Cada gesto, cada acción, cada diálogo tiene que estar al servicio de mover la historia hacia adelante, ¿no? De no dejar ningún tiempo muerto en un cuento. Primero, a mí me parece una cosa importante es cada vez que uno se siente a escribir, volver a preguntarse qué es un cuento. Volver a preguntarse cuáles son las cosas específicas del cuento, cuáles son sus límites y cuáles son sus diferencias. Hasta qué lugar un cuento es un cuento y cómo se relaciona con la novela o con la poesía, pero también con las artes visuales, con la música, con la danza, con el cine. Cada vez volver a preguntarse eso, qué es un cuento y qué lo define. Y la otra... No sé si recomendación, pero algo que a mí me sirve mucho es no imponerle al cuento una estructura, sino que dejar que la estructura crezca orgánicamente a partir de los personajes, de los conflictos, de lo que va sucediendo, de lo que se va presentando en el contenido de alguna manera. Pues en mi caso tengo dos reglas, una concerniente al inicio del proceso de escribir un relato, que sería nunca sentarse frente a una página en blanco sin ideas. Quiero decir que hay que escribir incluso cuando no se escribe, empezar a escribir antes de darle a la tecla o al bolígrafo. Escribir mientras vas en el autobús, escribir mientras caminas, escribir en el cine, escribir mientras paseas con tu pareja de la mano. Y otro concierne al final del relato y es justamente un poco el proceso inverso, y es dejar el relato templándose como hacían con las espadas y dejarlo en un remanso hasta que vuelvas a recuperarlo y a tener unos ojos nuevos, una mirada noviciada. Bueno, escribo porque soy lector. Todo lo que hago me ha pasado como una consecuencia lógica, diría, inevitable de ser lector. Ser lector es la máxima aventura, es lo más fascinante, lo más alucinante, y me parece el personaje más interesante y más enigmático es siempre el lector. Yo escribo porque leo. Entonces, si quieres escribir, primero vuélvete un lector adicto. Dale el golpe al libro. Lo segundo, caminar. Y al decir caminar es piérdete en tu ciudad, piérdete en tu propio mundo y siéntete extraño en tu propio mundo. Tu vida cotidiana, lo que te rodea en el día a día, puede ser lo más extraño del mundo si lo miras con otros ojos. El hilo negro del que tiras para empezar a escribir un cuento tiene que ver con sentirte un perfecto extraño en tu mundo cotidiano.
Antes de despedirnos de esta sección, quiero que escuchemos la voz del maestro Juan Rulfo, uno de los indiscutibles maestros del género del cuento, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, y escuchar de su propia voz la maestría de su pieza narrativa. En la siguiente sección entraremos en taller de cuento y miraremos otras herramientas y temas que son muy importantes para ustedes y la construcción de sus propios relatos. Los dejo con Diles que no me maten, de Juan Rulfo. Diles que no me maten. Diles que no me maten, Justino. Anda, vete a decirles eso, que por caridad. Así diles. Diles que lo hagan por caridad. No puedo. Hay un sargento que no quiere oír hablar nada de ti. Haz que te oiga. Date tus mañas y dile que para sustos ya estuvo bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios. No se trata de sustos. Parece que te van a matar de a de veras y yo ya no quiero volver allá. Anda otra vez, solamente otra vez, a ver qué consigues. No tengo ganas de ir. Según eso, yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy y les dará por afusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de este tamaño. Anda, Justino, diles que tengan tantita lástima de mí. No más eso diles. Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo, no. Y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato. Dile al sargento que te deje ver al coronel y cuéntale lo viejo que estoy, lo poco que valgo. ¿Qué ganancia sacará con matarme? Ninguna ganancia. Al fin y al cabo, él debe de tener un alma. Dile que lo haga por la bendita salvación de su alma. Revisa tu ADN, tu huella digital. ¿Sobre qué escribirías tu historia? ¿Qué historia está dentro de ti? Toma lápiz y papel y anota las pautas que nos compartirá Oscar para escribir un cuento en el próximo bloque de este programa. Sección 3. Taller de cuento. Entramos a la última parte de nuestro programa el día de hoy y como siempre vamos a explorar la forma en la que ya podemos empezar a contar un cuento, ayudados de la imaginación, pero también de la observación, de la investigación y de la apreciación de la realidad. Ya podemos distinguir la historia que queremos llevar a la página. El método que vamos a utilizar es el siguiente.
Aprovechando la lectura que el maestro Juan Rulfo hizo de su genial cuento Diles que no me maten, vamos a revisar dos aspectos fundamentales que el mismo Juan Rulfo propone para construir un relato. El primero de ellos es tener un personaje y que ese personaje sea atractivo, muy sólido. El segundo punto es revisar las atmósferas y los escenarios para que no sean simples decorados de fondo que ponemos en el relato. De esta forma, vamos a comenzar con nuestro taller de cuento. Para tal caso, escribí pequeños cuentos en los que miraremos personajes, escenarios, atmósferas. El primer cuento se llama La Garza. Y amigas y amigos, quiero que pongan mucha atención en el personaje de la historia. La Garza. Dicen que el tiempo lo borra todo. Paola era una joven negra que vivía en el último puerto sobre la costa pacífica colombiana. Su padre era joyero y ella quería aprender el oficio. Pero la joyería era un trabajo de hombres, decían los joyeros del puerto. A Paola le fascinaba ver a su padre trabajar el fuego y el oro. Un día, el padre tuvo que ir a la plaza de mercado. Vio que un grupo de indios tenía una garza amarrada de una cuerda. Se acercó a observar al animal. Pero se acercó tanto que la garza con su pico tragó su ojo. Desde ese día quedó tuerto. El tiempo sanó la herida, pero también le dijo que un joyero debe tener 2 ojos. Acercó a Paola a su mesa y le enseñó el oficio para que la tradición en su familia no se perdiera. Paola se convirtió en la primera mujer joyera del puerto. Amigas y amigos, lo que nos dice Juan Rulfo es capital en el momento de empezar a escribir un cuento. Hay que tener un personaje. Si no tenemos personaje, no tenemos historia. Y si tenemos personaje, podemos empezar a escribir. En el ejemplo de la garza, el personaje de Paola, la niña negra que quiere ser joyera y que los hombres no la dejan, es la que lleva la historia y al final vuelve a contar y retomar una tradición familiar de muchos años, y es la que hace visible la historia en sí. Anímate a buscar personajes ya, búscalos a tu alrededor, en tu pueblo, en tu ciudad, en el pasado, y dales características muy singulares para que el lector los quiera y empiece a seguir la historia que van a contar.
Dulces, Cinema El Cid y El Tesoro de las 7 Coronas. Alrededor de la falda me cabían 2 paquetes de galletas, 2 paquetes de bombones, un paquete de caramelos y uno de papas fritas. Los acomodaba bien, me cerraba la chaqueta y entraba al cinema. Mi mamá estaba detrás del mostrador atendiendo la dulcería. La saludaba y seguía derecho. La gente hacía fila para entrar. Bajaba hasta la bodega y la esperaba. La bodega me daba miedo. Era húmeda y había ratas. Mi mamá bajaba al momento, recibía los dulces que traía escondidos y volvía a la dulcería para venderlos primero que los del cinema. Ese era nuestro negocio. Después de entregarle los dulces a mamá, quedaba libre y me ponía a jugar por todo el cinema antes de que empezara la película. Como era la hija de la señora que atendía la dulcería, podía andar por cualquier lado. Casi todos los días hacía lo mismo. Metía los dulces, mi mamá los recibía y luego jugaba en el cinema esperando la película. La señora de las palomitas de maíz, que era mi amiga, me regalaba palomitas y yo iba sola a la primera fila a ver la película. Vi muchas películas, pero no podía ver las de los adultos. No me dejaban entrar así fuera la hija de la señora que atendía la dulcería. Pero no me aburría, me iba donde el proyeccionista, que también era mi amigo, y lo veía trabajar en el proyector. Pegaba las cintas de los rollos de las películas con mucha rapidez. Salía y jugaba en las escaleras, en los baños, en los corredores. De todas las películas que vi, de la que más me acuerdo es de la del Tesoro de las 7 Coronas. Era en tercera dimensión, tenía que verse con gafas de cartón. La vi tantas veces que me aprendí de memoria los diálogos y lo repetía como si estuviera cantando. Tenemos que encontrarlo. ¿Por dónde cogemos? Allá hay una señal. Me sentía poderosa viendo la película sola, con mis gafas de cartón y mis palomitas, repitiendo los diálogos que nadie sabía. Mi mamá me decía que me iba a quedar ciega de tanto ver películas, y así, semana tras semana, durante 8 años de mi niñez, mi mamá y yo hicimos lo mismo. Con las ganancias del tráfico de dulces, mi mamá compró una casa donde vivimos. Ella ya no trabaja en el cinema. Hace mucho que cambiaron a todo el personal. Ahora tiene una tienda. Y ahora que estoy enfrente del Cinema Cid, viendo cómo lo cierran definitivamente, recuerdo lo afortunada que fui cuando corría dentro del cinema. En este segundo ejemplo podemos ver cómo el espacio, en este caso un cinema o un teatro donde vemos las películas, se convierte en algo cómplice del personaje. Entonces, como nos dice Rulfo, personaje y escenario construyen la historia. Es en el escenario del cinema donde el personaje de Rosario brilla, donde ve las películas, donde comparte con su mamá que vende dulces. Entonces, de igual forma, busca tú un escenario en el que pueda tu personaje vivir, ya sea una playa, un circo, un edificio, una mansión embrujada. Cualquier escenario puede funcionar para que pongas a tu personaje ahí y cuentes la historia. Es hora de despedirnos, amigas y amigos, y deseo que todos busquen sus personajes y sus escenarios y empiecen a contar sus cuentos para que todos los lectores disfruten con las historias que les van a presentar. Hasta una nueva oportunidad y recuerden, mucha
pero mucha lectura. Antes de cerrar este programa, te invitamos a enviarnos el cuento creado por ti. Recuerda, al chat de WhatsApp 304-605-6253, 304-605-6253. Entre Libros, el programa radial de literatura de la Secretaría de Educación del Distrito de Barranquilla y la Fundación Círculo Abierto. Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos.